Hola amigos, buenas tardes en este jueves 13 de octubre de 2022. Hoy hablaremos de Plotino, aunque a Claudia Barba le hablaron de él en sus estudios de filosofía y es pues incomprensible porque es el mejor, yo diría, maestro de filosofía griego. Bueno, saludamos a Margot Rodríguez Gómez, que nos dice hola a todos. Claudia Barba, hola amigos buscadores. Hoy me voy a enterar porque ni me nombraron a Plotino en 3 años de filosofía. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, Fernando y queridos compañeros buscadores. Un saludo fraterno desde Guatemala. A Hernán Torres, buenas noches, Fernando. Hola amigos buscadores. Juan Antonio, saludos, Fernando y amigos desde Santa Pola. A Juan Gómez, que nos dice buenas tardes, a María José González Moralejo Montoro, hola a todos amigos, Pedro Calvo, buenas tardes buscadores y Fernando Conde, Matías, saludos a todos, amigos buscadores, estamos 17, y Shuga, buenas tardes a todos. Bien, pues falta un poquito, ya son las 8, así que empezamos. Antonio Cámara, buenas tardes. El taller de hoy es arduo, difícil, profundo, de forma que vamos a ver si no resulta aburrido. Plotino nació el año 205, más o menos, y murió el 270. De forma que él enseñaría hacia el año 250. Si comparamos el 250 con el año en que murió Sócrates, que fue el 400 antes del cambio de era, ahí hay 650 años. Entonces, claro, en 650 años, maestros escribiendo libros, pues de conocimiento, pues Plotino tenía mucho para aprender y estudiar. De ahí que Plotino sea el más completo y el más profundo y el más preciso de todos los maestros, para mi juicio. Plotino escribió tratados y escribió o dejó escritos 54 tratados. Cada tratado tendría unas 15 o 20 folios. Y a su muerte, Porfirio, un alumno suyo, los recopiló para editarlos en eneadas, en grupos de A9, 9 por 6. Y editó 6 libros, 6 eneadas, que son las que tenéis aquí. Me falta una, la sexta. Empecé con la primera, segunda, en Gredos, esta. Luego se habían acabado las demás en Gredos y tuve que recurrir a las 3 de Aguilar. Felizmente están bastante bien traducidas, pero hay que hacer algunas salvedades. Universalmente, a Plotino lo traducen mal un concepto, uno o dos. Donde Plotino dijo logos, el traductor pone razón y no pone logos de Heráclito, que es la divinidad. Esa es una de los fallos de la traducción. Y otro más importante y más frecuente es que donde Plotino puso tokalon, que es lo pleno, traducen lo bello. Todos, sin excepción. Y claro, con eso se quita profundidad a muchas eneadas, a muchos tratados. No, tokalon es lo pleno, la plenitud, y kalon es pleno. De forma que yo en el escrito que os dejo en la descripción he puesto la traducción buena en negrita y a continuación, entre paréntesis, la traducción que pone el libro, para que veáis, si queréis leer la traducción del libro, vais a ver que pierde profundidad y pierde en sentido muchas cosas. Acostumbrados a lo que estamos hablando, a lo sutil, traducirlo por lo bello se desvirtúa mucho. Bueno, también deciros que para entender a un maestro antiguo hay que saber la nomenclatura o el vocabulario que emplea en sus escritos, en su enseñanza, en su escuela. Es fundamental conocer el vocabulario. Y antiguamente, de
creo que de Platón, se tenía la idea de que el ser humano era cuerpo y alma. Y el cuerpo era esto, el cuerpo físico. Y el alma era lo demás, lo que estaba arriba. Y claro, en lo que estaba arriba, pues ya sabéis que está lo dual, que son los cuerpos inferiores, el corazón y la mente, y lo uno, que son los cuerpos superiores, mente superior, corazón superior y cuerpo superior también. No se tenía esa idea, sino que el alma era lo que estaba por encima del cuerpo. Y ahí entraba, por ejemplo, la mente inferior y el corazón inferior. Y por eso habla de la parte superior del alma para indicar las capacidades superiores. Y la parte baja del alma son las capacidades inferiores. Bien, pues entonces vamos a irnos ya, sin más tardanza, a la último tratado de la Eneada Quinta, que es la última que tengo. Se titula Sobre la inteligencia, las ideas y el ser. La inteligencia ya sabemos que es la divinidad, lo vamos a ver con detalle al final, la divinidad. La divinidad en cuanto que se puede comunicar con ella por parte del humano. Lo que nosotros podemos captar de la divinidad, que aquí le hemos llamado la plenitud divina, Plotino lo llama la inteligencia con mayúsculas. Ya digo que Plotino es denso y que hay que estudiarlo. Pues dice así Plotino. Cuando yo pongo la mano así es que está hablando Plotino, porque claro, también voy a comentar yo y entonces se puede uno liar. Todos los hombres, desde su comienzo, se sirven de los sentidos antes que de la inteligencia, recibiendo, por tanto, primeramente la impresión de las cosas sensibles. Esto hace referencia a cuando somos pequeños o también a los poco evolucionados. Dice Plotino, unos se quedan ahí y a lo largo de su vida creen que las cosas sensibles son las primeras y las últimas. Piensan, por ejemplo, que el dolor y el placer que de ellas deriva son el mal y el bien, por lo que estiman como suficiente continuar persiguiendo el uno, el bien, el placer, y mantenerse alejados del otro, el mal, el dolor. Bueno, esto Plotino explica así las personas que no son buscadoras, las personas que están viviendo en el plano humano, en el plano material simplemente. Y sigue Plotino. Los que de entre ellos reclaman para sí la razón, proponen esto como sabiduría. Se parecen a esos pesados pájaros, y acaba diciendo un párrafo largo, que son incapaces de elevarse hacia lo alto. De los niveles 1 y 2 y 3 principio, pues son incapaces de elevarse hacia lo alto, porque son como los pájaros pesados, que no pueden volar. Por ejemplo, pues un avestruz. Y sigue diciendo, otros se limitan a elevarse un poco por encima de las cosas inferiores, debido a que la parte superior del alma les lleva de lo agradable a lo pleno. Él dice hermoso, les lleva de lo agradable a lo pleno. No obstante, estos, incapaces de mirar hacia lo alto, se precipitan con el nombre de virtud en la acción práctica, al elegir las cosas de aquí abajo sobre las que en un principio habían querido elevarse. Aquí Plotino habla de los que siguen la ética, de los que no son de los niveles 1 y 2 y se esfuerzan en amar, pero claro, tienen poca fuerza y no consiguen remontar. Pero, dice Plotino, hay una tercera raza de hombres, divinos, por la superioridad de su poder y la agudeza de su visión. Estos hombres ven con mirada penetrante el resplandor que proviene de lo alto, elevándose hacia allí, sobre las nubes y las sombras de aquí abajo.
Y ya os dais cuenta de que ahora Plotino está hablando de los buscadores, que califica de divinos. Y Eusebio de Cesarea decía, sois las primicias de las criaturas, sois lo mejor, estar orgullosos, no estéis acomplejados. Dice, elevándose hacia allí permanecen, contemplando desde arriba las cosas de este mundo y gozando de esa región verdadera, que es la suya propia. Como el hombre aquel que luego de una larga peripecia llega por fin a su patria bien regida. Y se refiere, creo que es a Ulises, que llega por fin a Ítaca. De forma que está describiendo Plotino lo que se siente arriba, gozando de esa región verdadera, que es la suya propia, la que corresponde a su esencia, a su naturaleza, a su mochila, y que aquí llamamos la meseta. Y sigue diciendo Plotino, ¿cuál es esa región? ¿Y cómo podrá llegarse a ella? Podrá llegar a ella el que sea de naturaleza amorosa y ya desde un principio posea realmente la disposición de un filósofo. Yo diría que en lugar de amorosa, diría bondadosa. El que sea de naturaleza bondadosa. Y, importante, ya desde un principio. Es decir, que venga ya con ello, tenga la disposición de un filósofo, del que busca la verdad. Es decir, que hay que tener de principio, de entrada, ¿eh? Como billete del viaje, la disposición de un filósofo de buscar la verdad. Dice, porque es propio del amante afrontar con dolor la producción de lo pleno y no contentarse tan solo con la plenitud del cuerpo, sino partir de ahí para acercarse a la plenitud del alma, a la virtud, al conocimiento, a las ocupaciones honestas y a las leyes, yo añado, pitagóricas, no las leyes del Imperio Romano, sino las leyes dadas por los maestros para acceder a la plenitud, las leyes pitagóricas que ya hemos visto en los versos de oro. Es decir, que hay que acercarse a la plenitud del alma, a la virtud, al conocimiento, a las ocupaciones honestas y a las leyes o reglas pitagóricas. Remontando a la causa de la plenitud del alma, a la causa, e incluso a lo que es anterior a ella, hasta llegar a un primer término, habla Plotino, que sea ya pleno por sí mismo. Una vez llegado aquí, cesa todo su dolor, que no conocerá en adelante. Esta es la meseta. Hay que llegarse hasta la plenitud per se, hasta la plenitud pura, hasta la plenitud por sí misma. Y sigue diciendo Plotino, pero ¿cómo ascender hasta aquí? ¿Y de dónde recibirá este poder? ¿O qué discurso le enseñará este amor? ¿Será acaso el que sigue? Y efectivamente es el que sigue, y él nos habla, nos presenta en un párrafo largo que no he copiado, la inteligencia. La inteligencia con mayúsculas, que es lo que nosotros llamamos la plenitud divina. Y sigue diciendo Plotino, pero no la inteligencia que unas veces lo es y otras no, sino la inteligencia verdadera, que es, por tanto, plena por sí misma. Es decir, la inteligencia no dual, no la que a veces acierta y a veces no, sino la inteligencia verdadera, la inteligencia de lo uno, que es plena por sí misma. Y sigue diciendo, la inteligencia está situada delante del principio primero, con relación a nosotros, y colocada en el vestíbulo del bien, que nos da a conocer todas las cosas que se dan en él, en el bien. Ella misma es, sobre todo, como una impronta, una huella del bien en lo múltiple, mientras el bien permanece enteramente en la unidad.
Yo la verdad es que no me he ocupado de saber cómo es la divinidad. Me interesaron lo que tenemos que hacer los humanos para madurar y evolucionar y acercarnos a la plenitud. Pero definir con toda precisión cómo es ella, la verdad es que no lo he hecho. Pero Plotino sí lo hizo. Y llegó a la conclusión y dividió la, a ver, que se ponga así, la plenitud, aquí está el humano. Y el humano llega a la inteligencia con mayúsculas, que es, pues no sé, el saber. ¿eh? Y detrás está el principio primero, el bien, la divinidad per se, la divinidad de lo uno, mientras que la inteligencia es la divinidad en su relación con lo dual, lo material, los humanos. Lo tenéis, lo vais a tener en la descripción del vídeo, este pasaje. Este pasaje será como la 10ª parte de lo que es un tratado, más o menos. Y luego os diré una cosa. Una frase que está después de lo que he leído en este pasaje, en este tratado, es: en lugar del tiempo hay que contar con la eternidad. Y esta frase me ha llamado la atención, la tenía subrayada. Yo cuando estudio, subrayo, estudio con papel, con un papel y subrayo el libro que es mío, para luego poder fijarme en lo importante. En lugar del tiempo hay que contar con la eternidad. Es decir, no consideremos los buscadores las cosas midiéndolas así con metro en el tiempo humano, terreno, material. No. Después hay otra etapa y es tan importante o más que la de aquí. Contemos las cosas con todo el futuro que tenemos. Y el futuro es infinito. Ahora estamos aquí y estaremos aquí hasta un tiempo y luego nos tocará ir a la eternidad, que es una forma de hablar. Y allá seguiremos trabajando. Y si hace falta, que es fácil que lo haga, pues volveremos y trabajaremos de nuevo aquí. Contar el tiempo y también la eternidad. Y la traducción de esto, tanto de la Gredos como de las versiones de Aguilar, son bastante buenas, pero ya os he dicho que tienen ciertos fallos, ciertas equivocaciones, ciertas deformaciones. El tocalon es lo bello, no, es lo pleno. Y el traductor se atreve a hacer un prólogo, y en el prólogo habla de la procesión plotiniana. La procesión es que, creo que fue Zoroastro, juraría, que decía que los dioses van en procesión, porque cuando va Ahura Mazda, que es el dios mayor, van todos los demás. Cuando aparece Ahura Mazda, aparecen todos los demás en procesión. Y allá van pues, el amor, la fe, la benevolencia, la amistad, el cariño, la entrega, el servicio, todos los dioses. Los llaman dioses. Bueno, pues para Plotino, la procesión es lo uno, el bien. Después, la inteligencia, lo uno vuelto hacia lo dual, hacia lo material, hacia el mundo material, hacia la creación, y luego el alma, que pertenece a lo uno, pero que está, pues, como echado fuera, con otras cosas que no son del uno, y tiene que deshacerse de ellas. Y dice, el uno, la inteligencia y el alma, dice el traductor, son para Plotino las tres hipóstasis, digamos, dimensiones principales que explican la realidad completa. De la inteligencia proviene este mundo nuestro. No del uno, sino de la inteligencia, que es las almas
pertenecen a Dios, ya que son a la vez parte de Él, que le pertenecen por entero, aunque se ignoren a sí mismas y desconozcan su virtual ligazón con la divinidad. Es decir, lo que dijimos, las almas, las esencias, son un estornudo divino y contienen una partícula del interior de la divinidad. Por eso son eternas. Propóngase el alma, sigue el prologador, propóngase el alma ahondar en la realidad de su naturaleza, para saber en primer lugar cómo es esencialmente ella misma. Hay que saber cómo es el alma. Para poner en marcha las capacidades superiores, tenemos que saber que tenemos capacidades superiores. Si no sabemos, solas no se desarrollan. Y desarrollarlas, pues, porque sí, por inercia, no. Hacen falta muchas reencarnaciones para eso. Hay que trabajar, hay que trabajar. Hay que venir, como dice Plotino, con el espíritu del filósofo, con el espíritu de buscador. Y os añado yo al final, en una letra mucho más clara, leer a todos los maestros antes de empezar a estudiar a Plotino. Leeros a Pitágoras, los versos de oro, a Parménides, a Empedocles, a Anaxágoras, a Heráclito, a Demócrito, a Sócrates a través de Platón, a todos los demás que podáis, hasta Plotino. Bueno, a Epicteto y por último a Plotino. Y cuando hayáis leído a todos estos, o a muchos de ellos, y conozcáis ya, estéis metidos en los vocabularios que empleaban, entonces estudiar a Plotino. Pero estudiarlo, y estudiarlo con mucha paciencia. Algo así como una página del libro cada día. Porque Plotino, si no, os puede aburrir, os puede desesperar, si no captáis que donde dice Calon hay que traducir por pleno, no por bello, y por plenitud y no por belleza, y por logos y no por razón. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, comentario de este u otro cualquier vídeo. Bien, pues ya son los 21 minutos y entonces vamos a ver las preguntas que hay. Jimmy García Luna nos dice buenas tardes a todos. Tania Mendizábal, ya estás aquí. Una buena noche para todos ustedes. Saludos, Fernando. Leandro, buenas noches. Eduardo Pardo Martín, buenas noches. Edwin, Copa Terceros, te echamos en falta. Buenas tardes a todos. Un saludo desde Oruro, Bolivia. El Pursuit, charlas literarias. Y también, ¿qué opinión le merece el filósofo Baruch Spinoza? Bueno, pues muy buena, muy buena. Spinoza fue tengo dudas si llamarlo maestro o alumno avanzado, pero fue un alumno muy avanzado. Nació en un mundo pues difícil y defendió la realidad y por eso lo echaron fuera. De forma que me merece muy buena opinión. Tengo un libro suyo, no me acuerdo en este momento el título, el principal libro de Baruch Spinoza, muy buena. A Einstein y a mí nos gusta Spinoza. Matías, Fernando, ¿cómo se llama la rama de la filosofía que abarca temas de moral, como los que usted suele tocar? Bueno, vamos a ver. Temas de moral. No lo sé, Matías, porque yo no he estudiado ninguna asignatura de la carrera de filosofía. No lo sé. La moral, bueno, pues es una doctrina para personas con muchos problemas, con muchas trabas, muy burdos.
y por tanto los que están en los niveles, digamos, 3A y 3B quizás. Ahí es donde se aplica la moral, hablando con el vocabulario de esta casa. En los niveles 1 y 2 no se aplica nada y por tanto ahí no cabe ninguna enseñanza ni ninguna doctrina. Pero ya en el nivel 3A y 3B, en las personas que tienen la ley, obedecen a la religión del contrato, tú me das y yo te doy, ¿eh? Con Dios, pues entonces esas podría hablárseles de la moral y hay que hablarles de la moral. De la moral para que lo entiendan con su mente inferior, para que comprendan frases como que no hagas a los demás lo que no quieres que ellos te hagan a ti, porque eso es de cajón. Tú no eres nadie especial para que estés libre de las reglas que sigue el resto de la humanidad. De forma que la moral es para esa gente, para los niveles 3A y 3B. Yo siempre he advertido que este camino, el camino de esta casa, de esta escuela, es muy exigente. Las reglas son muy exigentes y por tanto, pues no es para todos. Es para gente que tenga esa naturaleza amorosa o bondadosa que dice el traductor y que tengan el espíritu del filósofo, de buscar la verdad. Para eso sí, pero para los niveles 3A y 3B, desde luego que no. Para esos les va bien la moral. No te puedo decir a qué rama de la filosofía se dedica la moral. No lo sé, Matías. Sí te puedo decir para qué personas es la moral. Y gente que está en esos niveles o que incluso venía del nivel 2, del ser mal bicho, pero que era muy poco mal bicho. Era mal bicho tirando a nivel 3. Para esos, una religión de moral les sirve, porque supone un horizonte muy alto para ellos, una meta muy alta, exigencia. Y por tanto, ellos pueden estar muy bien siguiendo las normas que dé una filosofía de moral, una religión de moral. De forma que no se puede decir que algo es malo para todos, no. Hay cosas que son buenas para unas personas, pero si estás ya en el nivel 3C, pues ya la moral y buscas más cosas. Pursuit. Háblenos un día de Apolonio de Tiana. No, Pursuit. Aquí hablamos de maestros y Apolonio de Tiana no fue un maestro. No, un maestro deja una huella en la historia, porque tiene de verdad lírica, de verdad expresada con imágenes agradables y atractivas. Y Apolonio de Tiana fue un alumno, incluso a lo mejor aventajado, de Pitágoras, pero no fue un maestro. Entonces, he leído la vida de Apolonio de Tiana, escrita por Teofrasto, y tampoco sé muy bien si lo que escribió Teofrasto era realmente la vida real de Apolonio o le metió mucha leyenda de las cosas mágicas que les gustaba a los lectores de entonces. Eso me hace que hablar de Apolonio no, porque no fue una persona digna de que empleemos tiempo, porque no vamos a aprender de él. No vamos a aprender de él. Por lo menos la biografía que yo leí, que es el escrito de Teofrasto. Miguel Ángel Medrano dice, Plotino nos muestra el camino. Debemos estudiarlo, obviamente en su momento correspondiente. Sí, efectivamente, en su momento. Yo no recomiendo Plotino como lectura para ninguno de vosotros, todavía. Debéis subir a la meseta, y entonces vendrá la etapa de la formación. Pero primero hay que subir a la meseta. Primero hay que desarrollar la mente superior y el corazón superior, los dos. Como mente y corazón por defecto. Es decir, que los tengáis funcionando siempre.
todos los días. Y entonces estaréis en la meseta. Y ya una vez que habéis tomado posesión de la meseta, que ya estáis allá como Pedro por su casa, entonces llegará el momento de formarse. Y entonces sí que convendrá que leáis a los maestros, pero buscar libros que traten de los presocráticos. No sé cómo vais de idiomas, pero en francés me consta que los libros que en francés tratan de los presocráticos son más fieles, están mejor traducidos que los en castellano. En castellano no busquéis nada, muy poco. Lo que os venga, lo que os caiga encima de la mesa. Pero no gastéis dinero en buscar libros de maestros en castellano, porque en general se han traducido fatalmente mal, fatalmente mal. Y entonces buscar, si podéis, en francés, y si no en inglés. Libros de maestros debéis buscarlos en otros idiomas. Lo ideal sería que los buscaseis en el idioma propio del maestro, pero eso ya es pedir demasiado. O sea que, efectivamente, en el momento correspondiente, cuando estéis en la meseta y llevéis un par o 3 de años en la meseta, entonces llega el momento de formarse. Dice Miguel Ángel, porque veo conocimiento pleno en los escritos que he escuchado en ese taller. Sí, claro, porque están elegidos, ¿eh? Y además están bien traducidos. Yo, casi todo lo que os he dado está traducido del griego. Plotino no. Plotino no. Plotino está traducido, pero yo me he basado en la traducción, porque he visto que es buena, con ciertas correcciones. El que sabe lo que hay en lo sutil puede corregir una traducción mal hecha de un maestro porque conoce la doctrina del maestro y sabe lo que el maestro tiene que decir. Y entonces, a nada que tenga un diccionario, pues puede ver las acepciones de una palabra. Yo os diré que me compré el diccionario de Vox, que por cierto hoy no lo encuentro, no sé por dónde lo he metido. Me compré el diccionario de Vox sin saber griego, porque compré un libro de Platón, juraría que era el Fedón, un diálogo, y venía en castellano y en griego. Y yo, pues, leía el castellano y procuraba ver también el griego cómo se veía. Y algunas cosas que en castellano me sorprendían, pues miraba a la frase equivalente en griego y decía, Dios, demonios, ¿qué querrá decir esta palabra? Y estando de vacaciones en Alicante, me compré un diccionario de griego para ver esas palabras, que me sorprendía que un maestro dijera esas tonterías. En realidad yo entonces estaba leyendo vida y obra de los maestros más ilustres, de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio. Y Diógenes Laercio era un chisguirabis, un ignorante, que se puso a traducir una obra, mejor dicho, se puso a escribir una obra sobre los maestros y los trataba con muy poco respeto. Y decía tonterías de ellos. Por ejemplo, decía, Heráclito fue el primero que definió el discurso. Y yo pensé para mí, imposible. Heráclito, que era un gran maestro, no se pone a definir el discurso. No, eso está mal. Y entonces, pues, fue el primero que definió el logos. Pero el autor, Diógenes Laercio, no tenía ni idea. Logos tenía 72 acepciones en mi diccionario Vox y eligió otra. Fue el primero que definió el discurso y se quedó tan ancho. De forma que, si tenéis bien cogidos los conceptos del conocimiento de los maestros griegos, podéis reconstruir traducciones. Una palabra. Vaya tarea, sí, pero esa, Miguel Ángel, para cuando llevéis un par de años en la meseta.
Cuando se llega a la meseta, lo que hay que hacer es disfrutar de la meseta. Y entonces ya, cuando ya has disfrutado y ya no sepas qué hacer, entonces te pones a formarte con los maestros griegos de forma sistemática. ¿eh? Y digo con los maestros griegos porque luego la cosa, en plan moderno, se ha diseminado mucho y cada cual utiliza su vocabulario. Y no estás muy seguro de si entiendes todo lo que quiere decir un maestro del siglo XX, que habla nuestro idioma. De forma que por eso parte de la formación primera me parece a mí que debe ser los maestros griegos, porque no solo porque fueron los primeros, sino porque todos respetaban el mismo vocabulario y por tanto se puede leer a uno y a otro sin dificultades de vocabulario. Dice Pursuit, así es. Spinoza a los 23 años fue expulsado de la comunidad judía. Sí, lo sabían. Claro, pues en aquel entonces, me parece que era en el 1600, pues la gente, los pertenecientes, los seguidores, los creyentes de una religión judía, musulmana o cristiana, eran muy intolerantes. Y en cuanto uno de sus miembros se salía de la ortodoxia, pues automáticamente lo echaban. De forma que, sí, fue expulsado. Hay otro personaje, Nietzsche, que también tuvo una extracción parecida. Creo que los dos son hijos de un ministro de la religión. Y entonces, pues Nietzsche también pues, echaba pestes de la religión de su padre. Dice Antonio Cámara, tengo para mí que Apolonio, filósofo errante, con sus cabellos largos y barba y túnica al estilo de los pitagóricos, fue tomado como imagen para los que inventaron el cristianismo. Sí, sí. Bueno, maestros itinerantes eran casi todos, porque no me acuerdo quién, pero creo que Pitágoras también se escribió de él, que estuvo por aquí, por la India, por Egipto, por esto y por lo otro. Yo tengo mis dudas. Una cosa es la biografía de un maestro y otra cosa es lo que el maestro hizo. Porque en la antigüedad a los lectores, que eran pocos, porque había poca gente que supiera leer y escribir y que se interesaban por estas cosas, los comerciantes sí, pero se interesaban por lo suyo, pues entonces les gustaba, tenían una gran componente de visión mágica. Y entonces los autores procuraban meter en sus obras visión mágica para que gustasen al público, al escaso público que compraba. Bueno, que compraba no, que iba a una biblioteca a leer un libro suyo. Entonces, yo no me fío mucho de esa descripción de Apolonio de Tiana hecha por por un escritor que era escritor y que escribió algo así como 100 años después de la vida de Apolonio. Con la distancia en el tiempo aumenta la distancia en realismo. Por eso yo tomo con pinzas. Habrá un fondo de verdad, indudablemente, pero los detalles concretos no confío yo mucho en ellos. Vaya. Me gustaría que me pusieras alguna cosa si el sonido va bien de nuevo. Espero que vaya bien. Tengo problemas con el sonido. He tenido problemas con todo el aparato electrónico, con todo el aparato informático, porque he cambiado todo. Porque se hizo viejo. Y entonces, el último tema que me falta por afinar es el sonido. No sé cómo hacer para que el sonido sea más fuerte. No tengo más remedio que chillar yo, pero estar una hora chillando tampoco me convence. Bueno, menos mal. Gracias a los dos, Claudia y Suga. Sone dice, ¿cómo hiciste con el idioma? Bueno, de acuerdo, Margot, gracias.
a mí me gustan los idiomas. Y entonces, antes de tener 25 años, aprendí francés e inglés. Por eso puedo comprar libros en francés de los maestros griegos y leerlos perfectamente. Digamos que francés e inglés sé hablar. Pero cuando a los 40 quise empezar a estudiar qué había y etcétera, pues entonces primero me topé con la mente superior, sin yo saber que existía. Me topé con ella y empecé a usarla. Y entonces es cuando busqué quién, aparte mía, ha experimentado esto. Y entonces me encontré con Plotino. Plotino fue el primero y entonces vi que tenía que leer a los maestros. Pero leer traducciones es un fallo. Es muy, muy incompleto, muy imperfecto. No lees lo que el maestro escribió, sino que lees lo que uno ha entendido de un maestro que escribió. Y entonces yo recordaba el latín que estudié a los 12 y 13 años y podía leer en latín, podía traducir, con un diccionario, por supuesto, pero no en griego. Así que entonces pues aprendí griego. Me fui 2 años a unos cursos que había en la universidad de griego y aprendí a traducir. Yo solo sé traducir. No sé ni escribir en griego ni hablar en griego. Traducir griego antiguo, griego koiné. Y de esa forma he podido leer los evangelios, todo el Nuevo Testamento y a los maestros griegos. Y leerlos en la fuente. Ya sé que también está el tema de cómo de fidedigno es un escrito que nos ha llegado al siglo XX o XXI. Bueno, pero pues cogiendo varias versiones puedes ver las diferencias y ver si hay variantes. Pero sí, a meterte en eso, yo no me he metido en variantes para los textos de los maestros. Sí me he metido en variantes para los textos del Nuevo Testamento. Pero eso ya es otro tema. De forma que, ¿cómo hice con los idiomas? Pues aprendiendo griego. A traducir, a traducir. Con eso ya ha sido suficiente. Sí, es problema de mi ordenador. He cambiado de ordenador y he cambiado de pantalla y los mandos no sé todavía cómo encajan en este ordenador y en esta pantalla. Espero que este sea el último taller que tenga problemas con el sonido, porque en breve me van a asesorar para ver cómo se soluciona esto. De todas formas, el problema de sonido es el menor mal, porque ha habido días en que el taller se ha dado de casualidad con el portátil, porque no me funcionaba el ordenador nuevo. Bueno, pues Plotino es mucho Plotino. Hay que estudiarlo, pero no ahora. Como ha dicho Miguel Ángel, a su debido tiempo. Claudia Barba dice, lo poco que has leído de Plotino me conmovió. Es que Plotino es el non plus ultra, Claudia, es el no va más. Parecido a él está Antoni Blai, catalán que ya murió, pero que yo conocí en vida. También Antonio Blay es muy preciso y muy científico y muy exacto y muy cuidadoso en sus descripciones. Tiene varios libros. Pero ya digo, yo os recomiendo primero que subáis a la meseta, porque ese es el objetivo de vuestra vida, de vuestra existencia y posiblemente de esta existencia, en vosotros. Y una vez en la meseta, disfrutar de ella 2 años y entonces os ponéis a estudiar a los maestros griegos. Cuando lees a un maestro griego
en un idioma que no es el suyo, o sea, si no lo lees en griego, si lo lees en castellano, entonces confórmate con entender entre el 80 y el 90%. O sea, vas a captar el 80 o el 90% entre medio de lo que él realmente enseñó. Si lo lees en el idioma suyo, vas a entender, vas a captar entre el 92 y el 98%. Si lo lees en su idioma. Pero si lo lees en castellano, en tu idioma, vas a entender entre el 80 y el 90. Porque vas a ver cosas raras y no vas a saber si eso tiene sentido o si dijo eso o si es que está mal traducido. Lo más fácil es que esté mal traducido. De forma que una vez que estéis en la meseta y estéis allá un par de años para disfrutar y para hacer la vuestra, vosotros veréis qué hacéis. Si tenéis conocimientos de griego porque sois de letras, podéis intentar traducir. Si tenéis conocimientos de griego koiné, que será el que tengáis, no de griego moderno, podéis intentar traducir como hice yo. Compraos una versión en griego e intentad traducirlo. Con mucha paciencia, porque hace falta una paciencia inmensa. No sé quién decía, Miguel Ángel, vaya tarea. Sí, sí, sí. Es tarea de años. Tarea de años. Y si podéis editar lo que traduzcáis porque estáis convencidos de que está bien traducido, hacedlo. Porque hace falta que se traduzcan las obras de los maestros. De forma que, Claudia, estupendo, pero no tengas prisa. No tengas prisa por conocer a Plotino. Plotino explica las cosas del camino con una elegancia tremenda. Sonia, que no se puede hacer elogios, Bueno, eso nos lo había dicho. Dice, pues no sabía. Dice Eduardo Pardo Martí, de Antonio Blay hay varios vídeos en YouTube. Mira, no lo sabía. Los buscaré porque yo nunca estuve en una charla suya. Ni le he visto físicamente. Bueno, físicamente sí tengo fotos de él, ¿no? Pero no le he visto en vivo. Dice Tania, Plotino prácticamente ignorado en filosofía. Pues no voy a decir que no lo entiendo, porque sí que lo entiendo. Y me lo explico. Porque es que a Plotino se le entiende. Plotino, sorprendentemente, no fue depurado. Otros fueron depurados. Plotino no. Yo creo que esto fue porque en su tiempo el cristianismo se había acercado al estoicismo y Plotino pues no estaba lejos del estoicismo y por eso le dejaron pasar. Pero es de lo mejor que hay de la antigua filosofía, que es filo, amante de la sofía, de la sabiduría. Es decir, hay que ser amante de la verdad, de la sabiduría, del conocimiento, para ser un filósofo. En lo que se ha convertido es basura. Pedro Calvo dice la meseta. Largo me lo fías. Llevo 2 años con las reglas y todavía sigo metiendo la pata. Bueno, Pedro, eso es muy, muy normal. Ya he dicho yo aquí en un taller que cumplir las reglas bien en un año es una heroicidad. Significa que uno tiene la mochila con todos los utensilios necesarios para trepar a toda marcha por la rampa. No te preocupes, es normal. Bien, ya ves que me río, pero me río del hecho de que no, eso no es sorprendente. Cumplir unas reglas lleva años. Lleva años. Yo estoy sorprendido de la velocidad con que bastantes de vosotros estáis llevando la cosa. El próximo taller os diré una tarea que os voy a poner. Dice Spiderman, compré un libro de Plotino el año pasado, pero es en castellano.
aún no lo he leído. A ver si lo tienes a mano, dime de qué editorial es. A ver si, a lo mejor si es una editorial extranjera, yo no la conozco, pero no tengas prisa, Spider-Man, porque hay editoriales que son muy atrevidas y se ponen a traducir libros de autores, de maestros, con muy poca base, con traductores muy poco avezados a los temas sutiles. Dice Claudia Barba, me estoy puliendo con las reglas todo el tiempo, con piedras Meril. Vale, muy bien, así. Bueno, precisamente yo he encontrado en el desván, porque los 3 libros blancos, y sabía que tenía otro, pero no me acordaba cuál. Y era, efectivamente, luego para tarde lo he encontrado, el libro negro. Y en el libro negro, una frase de Plotino que yo recuerdo decía que él no le llamaba buscador, él le llamaba pues el procoptes, el que progresa. El procoptes, primero a cincel, saca la pieza que está oculta en la roca, saca la estatua perfecta, y luego con lija la va lijando detenidamente, cada vez con lija más fina, para conseguir la imagen perfecta que quiere obtener. Esa es la tarea, ¿eh? Claudia, pulir con piedras Meril y luego pues con lija fina. Esa es la tarea. Y eso te posibilitará luego metas mucho más importantes. Dice Tania Mendizábal, ¿y leer a Plotino en una mala traducción puede llevar a callejones sin salida? Bueno, no, lo que pasa es que si tienes una mala traducción, habrá frases que te parecerán raras, que te sonarán absurdas, impropias de Plotino. Bueno, pues las dejarás y captarás el 60, 70, 80% que tenga de acertado. Porque un traductor, a no ser que lo haga con mala idea, pero eso para una editorial no lo puede hacer, me parece a mí, pues va a acertar en un 60, 70, 80% de las frases. Y habrá un 20% que no acierte. Y entonces tú esas frases, Tania, las vas a rechazar, las vas a dejar ahí como, bueno, pues no sé qué será esto, no sé qué habrá querido decir. Desde luego, Plotino, ya ves por los que vas a tener aquí, que es finísimo, que afina todo. Plotino habla para nosotros, personas del siglo XXI, porque él vivió en el siglo III y se acercó bastante a lo que podemos saber nosotros en el siglo XXI. De forma que lo que no entiendas de él, déjalo porque es que está mal traducido. Pero callejones sin salida, no. No, simplemente tú ya sabes que vas a acceder a un porcentaje de lo que dijo Plotino. Si en la vida vais a hacer cosas de trabajo, os convienen los idiomas. Y en inglés y en francés encontraréis 100 veces más lo que encontraréis en castellano. Por eso os animo a que le peguéis a los idiomas. Margot dice, sí, yo he visto todos sus vídeos, supongo que te refieres a Blay. Bastante duro, lo entiendo, bastante difícil de entender por la nomenclatura o vocabulario que emplea. Claro, él habla de centrar y de cosas. Yo tengo varios libros de Blay, 2 o 3, Creatividad y Plenitud de Vida y alguno más. Y sí, es preciso. Es todos los maestros que son precisos, como Plotino y Antonio Blay, son difíciles de leer porque hay que estudiarlos. No puedes conformarte o profundizar lo suficiente
si te dedicas a leerlos, no, tienes que estudiarlos. Y entonces, pues cuando uno estudia, subraya lo que no entiende y sigue adelante y luego vuelve a ver si aquello encaja con lo otro. O sea, exige una labor mental, ¿eh? Mental. Hay que entender las cosas. Vale, es piedra, entendido. Dice que no lo tengo a mano porque estoy en el trabajo, lo busco para la próxima. Vale, pues ya me dirás. No te puedo decir que yo conozca todas las, ni mucho menos, todas las editoriales de Sudamérica. Si fuera española, sí que sabría de ella. ¿Qué tal es? Hay editoriales que son malas por esencia, ¿eh? Por mochila. El aprendiz de brujo tiene un vídeo sobre Plotino. A mí me gustó mucho. Bueno, ya lo buscaré, ya lo buscaré. Bien, pues esto es un poco lo que da de sí el tema de hoy, que ya digo, es un tema efectivamente, como ya sabéis, es un tema duro, es un tema que hay que estudiar. Plotino es como Blay, son maestros muy precisos, muy científicos y por tanto, pues hay que estar en su nivel para poderlos entender. Bien, el próximo día volveremos a temas ya del camino clásicos. Quizás nos quede alguna cosilla del nuestro hogar y nos veremos el próximo día. Hasta el jueves.